Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque tenemos un tema que, sinceramente, me tiene al borde del asiento. Imaginen esto, un hotel elegante, una pareja, y un gerente de hotel con una sorpresa que podría cambiarlo todo. Sí, hoy vamos a desentrañar el momento exacto en que el gerente revela la sorpresa de Kana Demet en ese escenario tan especial. ¿Qué podría ser esa sorpresa? ¿Será algo romántico, algo impactante, algo que los unirá aún más o quizás pondrá a prueba su relación? Las posibilidades son infinitas y eso es lo que hace esto tan fascinante. Así que si les encantan los dramas, los giros inesperados y las historias que te dejan pensando, han llegado al lugar correcto. Y antes de sumergirnos en los detalles jugosos, no se olviden de presionar ese botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras emocionantes exploraciones. Vamos a ello. Bueno, pongámonos en situación. Estamos hablando de un hotel, un lugar que por sí solo ya evoca cierto misterio y elegancia. Piensen en las luces tenues, los pasillos silenciosos, el aroma a flores frescas mezclado con ese olor característico a lujo. Y ahí, en medio de todo eso, están Kan y Demet. Dos personas cuya relación, sabemos, ha pasado por sus altibajos, por momentos de pura pasión y, quizás, también por dudas y temores. La elección del hotel para esta sorpresa no es casual, ¿verdad? Los hoteles son a menudo escenarios de momentos cruciales, de confesiones secretas, de decisiones importantes. Es un espacio neutral pero cargado de potencial. Ahora, el gerente del hotel. ¿Quién es este hombre o mujer? No es solo alguien que te entrega una llave y te da indicaciones. En estas historias el gerente suele ser un observador silencioso, un facilitador, alguien que, de alguna manera, está al tanto de lo que sucede, o al menos tiene el poder de influir en la experiencia de sus huéspedes. Y aquí este gerente tiene una misión: revelar una sorpresa que Kan ha planeado específicamente para Demet. Esto ya nos dice mucho. Kan ha invertido tiempo, quizás dinero, y sobre todo, ha puesto su corazón en esto. No es un detalle menor, es una declaración de intenciones. ¿Y Demet? ¿Cómo creen que se siente ella en ese momento? Probablemente está disfrutando de la estancia, quizás esperando algo agradable, pero ¿se imagina lo que está por venir? Esa anticipación, esa ligera incertidumbre es parte del encanto. Y cuando el gerente se acerca con esa sonrisa profesional pero con un brillo en los ojos que insinúa que algo más está en juego, la atención de Demet se centra completamente en él. Es un momento de pausa, donde el tiempo parece ralentizarse. El gerente, con una voz calmada pero con un deje de emoción contenida, comienza a hablar. No va a soltar la sorpresa de golpe, claro. Eso sería demasiado simple. No va a construir el suspense. Empieza elogiando a Demet, quizás mencionando lo especial que es como huésped, lo mucho que disfrutan de tenerla allí. Son frases que suenan amables y protocolarias, pero que bajo la luz de la sorpresa, adquieren un significado más profundo. Está preparando el terreno. Luego dirige su mirada hacia Kan, quien seguramente está observando la reacción de Demet, con una mezcla de nerviosismo y expectación en su rostro. El gerente, al ver esa complicidad, se siente aún más motivado para continuar. Y entonces, la frase clave. Podría ser algo como: señora Demet, tenemos el placer de informarle que su estancia ha sido, digamos, enriquecida por un detalle muy especial que su esposo, el señor Kan, ha preparado para usted. O quizás, su esposo ha querido hacer de esta noche una noche inolvidable, y nos ha encargado la tarea de hacerle partícipe de algo que, esperamos, le haga muy feliz. La sorpresa en sí. Aquí es donde la imaginación se dispara. Podría ser una habitación temática, una cena privada en un lugar inusual del hotel, una visita guiada a un sitio histórico que ambos aman, o quizás algo más personal, como la entrega de un regalo que Demet deseaba desde hace tiempo, pero que Kan no había tenido la oportunidad de darle. Piensen en la posibilidad de que el hotel haya organizado un concierto privado, solo para ellos dos, con su canción favorita sonando de fondo. O quizás, si son amantes de la aventura, una experiencia única como un paseo en globo al amanecer desde la terraza del hotel, con un desayuno gourmet esperándolos. Imaginemos que la sorpresa es una habitación completamente transformada. No solo decorada, sino que ha sido convertida en un espacio que evoca un recuerdo muy especial para ellos. Tal vez la primera vez que se conocieron, o el lugar donde tuvieron su primera cita. El gerente podría decir:
hemos recreado, en la suite presidencial, el ambiente de aquel café de Estambul donde se conocieron por primera vez. Los detalles, las fotografías, incluso el aroma, todo ha sido cuidadosamente dispuesto por el señor Khan para usted. La reacción de Demet ante esto sería de pura emoción. Ver cómo Khan ha puesto tanto esfuerzo y detalle en revivir un momento tan importante en su relación, solo para ella, sería abrumadoramente romántico. Otra posibilidad fascinante es que la sorpresa esté relacionada con el futuro. Quizás Khan ha reservado un viaje sorpresa a un destino que siempre han soñado visitar, y el gerente le entrega a Demet los boletos o un itinerario detallado de esa aventura. O incluso, y esto sería un giro de novela, tal vez la sorpresa involucre a alguien más, alguien que ha estado ausente y que Khan ha conseguido traer de incógnito para que esté con ellos en ese momento especial. El gerente podría aparecer con una maleta y decir, el señor Khan también ha pensado en un invitado especial para esta noche y aquí está. Y de la maleta o detrás de él emerge un familiar querido que Demet no esperaba ver. La clave de esta revelación es la emoción que genera. No es solo un objeto o un evento, es la intención detrás, el amor y el esfuerzo que Khan ha puesto en ello. La mirada de Demet al enterarse de la sorpresa lo dice todo. Puede ser un brillo de lágrimas, una sonrisa que ilumina su rostro por completo, o un grito ahogado de pura alegría y asombro. Y en ese instante la conexión entre Khan y Demet se fortalece, se reafirma. Es un momento de vulnerabilidad compartida, de gratitud y de amor. El gerente, al ser testigo de esta reacción, siente la satisfacción de haber cumplido su cometido. Ha sido el mensajero de un momento significativo en la vida de esta pareja. Su papel es crucial porque es el puente entre la intención de Khan y la experiencia de Demet. Sin él, la sorpresa podría haberse sentido menos impactante, menos mágica. El entorno del hotel, la profesionalidad del gerente, todo contribuye a elevar la experiencia. Incluso si la sorpresa no es un evento grandioso, sino algo más sutil, como la reserva de un tratamiento de spa privado, o una cena especial en la privacidad de su suite con su menú favorito y un vino que ambos adoran, el impacto emocional puede ser igual de poderoso. Lo importante es que Khan ha demostrado que se preocupa, que escucha, que presta atención a los detalles que hacen feliz a Demet. Y aquí es donde entra la intriga para nosotros, los espectadores. ¿Cómo reaccionará Demet a largo plazo? Esta sorpresa solidificará su relación y les ayudará a superar cualquier obstáculo que puedan estar enfrentando. O quizás, dependiendo de la naturaleza de la sorpresa, abrirá nuevas puertas, nuevos desafíos. La belleza de estas historias es que los momentos clave como este, las sorpresas, son catalizadores. Son puntos de inflexión. Detalles a considerar en la escena, la música de fondo en el hotel, quizás suave y romántica. La iluminación, que puede cambiar sutilmente cuando se revela la sorpresa, tal vez con luces más tenues y cálidas, o focos dirigidos hacia el detalle principal de la sorpresa. La expresión facial de Khan, observando cada microexpresión de Demet. Su postura, quizás agarrando su mano, o colocando un brazo alrededor de ella en señal de apoyo y amor. El lenguaje corporal del gerente también es importante. Una reverencia sutil, una sonrisa genuina de satisfacción. Podría incluso añadir una última frase, algo como, esperamos que disfruten de este momento tan especial. Y luego discretamente se retira, dejándolos solos para saborear la sorpresa. Y así, queridos amigos, hemos desentrañado uno de esos momentos que hacen que las historias sean tan cautivadoras. La revelación de una sorpresa por parte de un gerente en un hotel, orquestada por Khan para Demet, es un recordatorio de que el amor se manifiesta en los detalles, en los gestos inesperados, en la voluntad de hacer sentir especial a la persona amada. Es un testimonio de que incluso en un mundo lleno de distracciones, todavía hay espacio para la magia, para el romance, para esos momentos que se quedan grabados en la memoria para siempre. En resumen, hemos explorado la atmósfera del hotel, la importancia del rol del gerente, la anticipación de Demet y las innumerables posibilidades de la sorpresa misma, desde lo recreativo hasta lo futurista, pasando por lo íntimo y lo personal. Hemos visto cómo estos momentos, por pequeños que parezcan, pueden tener un impacto profundo en una relación, fortaleciendo vínculos y creando recuerdos imborrables. La clave reside en la intención, el esfuerzo y el amor que se ponen en cada detalle. Muchísimas gracias por acompañarme en esta exploración. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué tipo de sorpresa creen que Khan le preparó a Demet? ¿Y cómo creen que Demet reaccionó?
Dejen sus teorías y sus comentarios más abajo. Sus opiniones son lo que hacen este canal tan especial. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.